13 de marzo del 2020 pasaron apenas unos 6 meses y sin embargo cuando uno mira hacia atrás parece que hubiera sido hace mucho tiempo. Aquel 13 de marzo cuando en Uruguay se confirmaron los primeros 4 casos de coronavirus. En aquel momento todo el Uruguay sufrió gran incertidumbre, una sensación de peligro y el Uruguay como sistema, como organismo entró en una suerte de modo adrenalina en el que muchos sistemas comenzaron a buscar soluciones a los problemas que se avecinaban. Esa reacción inmediata de buscar cómo reaccionar frente al peligro que se amenazaba. Desde el sistema político del gobierno, pero también de todo el espectro político, de todos los partidos tratando de colaborar, desde el sistema de salud, por supuesto, las autoridades, los médicos, las enfermeras, etc., las universidades, las empresas privadas haciendo investigación en testing, pensando en cómo hacer respiradores, investigaciones genéticas, etc. Y en particular, en lo que nos toca por el lado nuestro, nos tocó participar en un trabajo muy fuerte, con gran coordinación, con el gobierno, con el Ministerio de Salud Pública, con el SINAE, con la GESIC, con Antel, con varias otras empresas privadas. Y en base a todo ese gran trabajo y a ese modo de adrenalina, como les decía, es que logramos en 7 días poder estar anunciando lo que se conoce como la aplicación Coronavirus UI. ¿Qué buscábamos con esta aplicación? Lo que se buscaba en ese momento era resolver los 2 problemas más grandes que se estaban presentando en ese momento. El primero era lograr canalizar la atención. En un escenario como el que se presentaba, con una gran cantidad de la población con mucha incertidumbre, con dudas sobre su salud, etc., lo previsible era que todos empezáramos a llamar por teléfono, las centrales se colapsan, a ir hasta nuestra mutualista o nuestro centro de salud, y justamente en un momento de pandemia, con una enfermedad muy contagiosa, el estar acumulando un montón de gente, infectados y no infectados en los centros de salud, podría ser un gran problema. Entonces lo que se buscó fue justamente descentralizar los canales de atención y dar formas de que cada uno pudiera contactarse desde su celular para obtener información y eventualmente coordinar alguna atención médica. El segundo problema que se necesitaba resolver era el de, al mismo tiempo, tener la información necesaria para gestionar lo que se avecinaba como un gran problema, ¿sí? Entonces, si bien necesitábamos descentralizar los canales de atención, por otra parte lo que estábamos buscando era centralizar la información e incluso eventualmente desde ahí poder a su vez distribuir y descentralizar las acciones, ¿sí? Es decir, esos eran los puntos clave, los puntos críticos en ese momento. Funcionó, nos ayudó mucho esta aplicación, no solamente con esta aplicación y todos los sistemas que se hicieron con eso, obviamente hubo, como decíamos, mucho trabajo de otras áreas, pero funcionó y ayudó porque permitió tener una respuesta mucho más rápida, mucho más coordinada, mucho más eficiente. Pero bueno, por otra parte, son acciones, son mecanismos de reacción, es decir, una vez que tenemos gente que está infectada, se puede contactar, se puede coordinar una visita, se puede hacer un test, se puede hacer un tratamiento médico. Pero también necesitamos en algún momento empezar una vez superada esa primera barrera, empezar a tomar medidas más proactivas, empezar a ganarle, a anticiparnos a lo que es la enfermedad. Lo más proactivo que existe para tratamiento de enfermedades son las vacunas, ¿sí? Pero para el caso de vacuna sobre el coronavirus todavía falta. Mientras tanto, entonces, tenemos que utilizar otras herramientas y la más importante es una que se utiliza en realidad hace cientos de años para muchas otras tantas enfermedades como la tuberculosis, como el sarampión, el HIV, la viruela. La humanidad en su lucha contra las diferentes enfermedades ha logrado en toda la historia erradicar una sola enfermedad. Este año se cumplieron 40 años de la erradicación de la viruela, es decir, que se logró eliminar totalmente el virus del planeta. Para la viruela existía una vacuna y sin embargo la clave para la erradicación final fue justamente esta herramienta que es el rastreo de contactos. Entonces vamos a ver en qué consiste y de qué hablamos cuando hablamos de rastreo de contactos en el tratamiento de enfermedades. Supongamos que estos puntos son personas, ¿sí? Y si alguna de estas personas se enferma, contrae la enfermedad, es posible que tenga algunos síntomas, entonces es posible que consulte
y se le va a realizar un test, y en base a ese test eventualmente podemos llegar a enterarnos de que Antonio es positivo, en este caso de COVID-19. Una vez que estamos en Antonio, tenemos la chance de preguntarle a Antonio por dónde anduvo, con quién se cruzó y comenzar a contactar a cada una de esas personas, eventualmente hacerles un cuestionario de síntomas, hacerles un test y eventualmente detectar otros posibles infectados. Y si, por ejemplo, Blanca o Beatriz resultara que también está infectada, el ciclo se repite tantas veces como sea necesario. ¿De acuerdo? Ese es el rastreo de contactos. El rastreo de contactos, les decía, es muy importante, se utiliza desde hace muchísimos años, cientos de años de hecho, pero tiene dos grandes problemas. El primero es un problema de pérdida de información, porque dependemos de preguntarle a Antonio qué hizo y con quién estuvo en los últimos 14 días. A mí a veces me cuesta acordarme de qué hice ayer, imagínense que le consulten a uno qué hizo en los últimos 14 días y por dónde anduvo. Y no solamente hay pérdida de información por lo que Antonio pueda no recordar, sino incluso por lo que pueda no conocer. Es decir, si estuvo con su prima, es posible que recuerde y tenga una forma de aportar los datos de su prima para que la contactemos, pero si estuvo en la parada del ómnibus y había 3 personas allí, no va a tener manera de saber cómo se llamaban esas personas, ni mucho menos cómo contactarlas. Así que el primer problema es de pérdida de información. El segundo problema es la escalabilidad de esta tarea. Esta es una tarea manual, es decir, son seres humanos los que están haciendo eso, los que están obteniendo la información, llamando a las personas, etc. Y eso tiene una escalabilidad lineal, es decir, si necesito hacer el doble de trabajo, si la cantidad de infectados a partir de los cuales tengo que rastrear sus contactos se duplica, necesito también duplicar la cantidad de gente que está haciendo ese trabajo. Y entonces tenemos una escalabilidad de ese trabajo lineal, mientras tenemos una enfermedad que se transmite de forma exponencial, es decir, no hay manera de ganarla. De hecho, recientemente, el 4 de julio, una entrevista que le hacían a Nicolás Shevor del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería y del grupo de los que están justamente haciendo análisis de datos sobre el COVID-19, planteaba de que el rastreo de contactos es al mismo tiempo una clave para el manejo de la enfermedad en Uruguay, pero al mismo tiempo es también un talón de Aquiles. Es decir, en la medida de que los casos pudieran dispararse, podría ser el cuello de botella y podría ser un problema. Así que, de la misma forma que en Uruguay estábamos tratando de aplicar tecnología para resolver algunos problemas, también para este problema en particular, en el mundo había otros ingenieros también buscando aplicar tecnologías para este problema en particular del rastreo de contactos. En particular lo que se dice es, bueno, dado que necesitamos rastrear los contactos y dado que hoy por hoy prácticamente cada una de las personas tenemos un celular, ¿por qué no utilizar esos celulares y hacer un rastreo de contactos en forma automática? Apple y Google, si bien son enormes cada uno de ellos y son además enormemente rivales, el primer problema justamente que era necesario resolver en este caso era resolver que para que esto funcionara tenía que abarcar a todos los celulares. Si cada uno de ellos funcionaba en un sistema diferente, no iba a funcionar. Así que la solución natural fue aliarse y eso fue lo primero que hicieron. Aliarse para poder lograr una adopción generalizada en un sistema único. Pero bueno, dicen que los problemas en realidad no se solucionan, sino que se cambian por otros. Así que vamos a ver cuáles son esos otros problemas que nos encontramos a partir de esto y cómo hacemos para resolverlos. Miren, lo primero que se nos ocurre cuando hablamos de hacer un rastreo automático utilizando los celulares es decir, bueno, si sabemos por dónde anduvo Antonio y sabemos también por dónde anduvo Beatriz, entonces es bastante fácil juntar ambas cosas y va a ser muy simple encontrar si hubo contacto entre ellos. Con contacto definido en términos de estuvieron suficientemente cerca por suficiente tiempo. Es decir, no es simplemente que se cruzaron geográficamente, sino con esos parámetros. Pero para simplificar podemos hablar de contacto o para hablar de que hubo cruce. Ahora, cuando pensamos un sistema en estos términos, que de hecho se ha aplicado sistemas como estos en varios países del mundo, la verdad que es un sistema que asusta bastante, es una intromisión muy grande en la privacidad de la gente, es un rastreo generalizado, individualizado de cada uno de nosotros y es una cosa
que asusta bastante. Así que lo que se preguntaron era, ¿será que es posible hacer esto de otra manera? Y resulta que sí, porque en realidad lo primero que se dieron cuenta es que no es importante que sepamos por dónde anduvo Antonio y por dónde anduvo Beatriz. En realidad, lo que necesitamos saber es solamente los cruces, si hubo cruces entre ellos. Y de hecho, tampoco necesitamos saber en dónde fue que se cruzaron. Y entonces ahí desaparece todo lo que aparecía como información geográfica. La información geográfica no es necesaria absolutamente para nada. El siguiente punto, es decir, tampoco necesitamos saber quiénes se cruzaron, que se cruzaron Antonio y Beatriz, o Beatriz con César, o César con Daniel. En realidad, solo necesitamos saber otro tipo de cosas. Y por aquí empieza entonces la solución que se planteó. La solución que se planteó es que los dispositivos, los celulares, intercambian ciertos códigos anónimos. Para esto se utiliza mecanismos de criptografía, de clave pública, clave privada. Hay un montón de tecnicismos, pero básicamente son códigos aleatorios y que no pueden ser identificados ni relacionados con las personas o con sus dispositivos. Entonces, los dispositivos, si están durante cierto tiempo, a cierta distancia, con parámetros que en definitiva puede definir cada autoridad o en cada momento, son parámetros del sistema que se pueden cambiar en forma dinámica. Entonces, si pasa eso, intercambian códigos. Ese intercambio es a través de Bluetooth y utiliza un mecanismo de Bluetooth de baja energía, con lo cual se evita uno de los tantos miedos que generó esto por el consumo excesivo de batería. No genera un consumo significativo de batería a lo largo del día el tener encendido el Bluetooth para este tipo de funcionamiento. Entonces, a partir de ese intercambio, en cada dispositivo se guarda información de lo que envió y de lo que recibió, ¿sí? Y a lo largo del día lo va registrando, a lo largo del tiempo, y entonces en cada dispositivo queda un conjunto de datos de cuáles son los códigos que envió y información de cuáles son los códigos que recibió. Ahora, notarán allí que en los códigos enviados hasta allí figura siempre el mismo número, ¿sí? Y eso también genera una preocupación, porque si bien ese número no se puede identificar con mi dispositivo, podría haber una forma en que lo relacionen con mi dispositivo. Por ejemplo, si yo estoy en un lugar donde soy el único que tiene un dispositivo y en ese momento captan ese número, entonces después podría haber otros sensores en otros lugares donde en la medida que se captara ese mismo número pudieran hacerme un rastreo de por dónde me estuve moviendo. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar ese problema, el siguiente paso que se hizo fue hacer que los códigos que envían los dispositivos cambian aproximadamente cada 15-20 minutos. Entonces, ese eventual problema de rastreo no podría pasar más allá de ese tiempo. Los códigos entonces no se relacionan, les había dicho, con los dispositivos o con las personas, e incluso en la medida en que cambian y rotan frecuentemente, tampoco se relacionan entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, aquí este dispositivo, los códigos que recibió ese 179, F5D, etc., podrían ser cada uno de ellos de personas distintas o podrían ser todos de la misma persona y el que los escucha no tiene forma de diferenciar una situación de la otra, y de la misma forma los códigos que emite, los que los reciben, tampoco tendrán forma de diferenciar si son todos de un mismo dispositivo o son de diferentes dispositivos. Así que bueno, hasta ahí tenemos esa información en cada uno de los dispositivos. ¿Cuáles son los códigos que envió? ¿Cuáles son los códigos que recibió? ¿Cómo hacemos para saber con quién se cruzó un positivo? Una posible aproximación fue la que hizo esta organización, la Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracking, también conocida como PEPPPT. Los ingenieros somos muy originales para poner nombres, ¿sí? Y esta organización lo que diseñó fue un protocolo de código abierto donde se utiliza ese mecanismo de intercambio de códigos numéricos por Bluetooth, y lo que se hace luego es centralizar esa información. Es decir, una vez que se tiene que alguien dio positivo, se puede chequear sus códigos, los códigos que emitió, para saber con quiénes se cruzó y entonces enviar avisos a cada una de las personas que se habían cruzado con algunos dispositivos. Este sistema
digamos, o sistemas basados en este protocolo se usan en Francia, inicialmente lo usó Reino Unido también, en Australia, en Nueva Zelanda, en Singapur, en varios países, ¿sí? Ahora, en realidad tampoco necesitamos saber con quiénes se cruzó una persona positiva, sino que otra forma de resolver el mismo problema es saber si cada una de las personas se cruzó con alguien que sea positivo, es decir, verlo desde la otra punta, y entonces ahí se genera la otra alternativa de cómo usar esos datos que guardaban los celulares de forma descentralizada. En vez de juntar toda la información en un lugar, procesar ahí, detectar los cruces y avisar hacia los nodos, enviar la información descentralizada a los nodos para que ese chequeo de contactos y esa detección se haga en cada dispositivo. Este protocolo fue diseñado y es promovido por esta organización, que es la Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracking, o DPPT, o como figura en el dibujito, DP al cubo T, ¿sí? Es un conjunto de una decena de universidades y agencias de investigación de Europa, de Francia, de Italia, de Alemania, España, etc., ¿sí? En este caso lo que se hace, les decía, es diferente. En lugar de enviar las claves positivas y todos los datos a un centro que procesa, en realidad cuando una persona es detectada positiva, tiene la chance de enviar las claves que su dispositivo había enviado. Esas claves se propagan a cada uno de los dispositivos, de los otros dispositivos, y es cada uno de esos otros dispositivos el que chequea localmente si escuchó, si en algún momento había recibido alguno de esos códigos asociados con casos positivos. ¿De acuerdo? Entonces, la detección no es en un lugar centralizado y me llega un aviso, sino que la detección es en el propio dispositivo y el aviso, el único que lo ve, el único que lo recibe, inicialmente es el dueño de ese dispositivo. Es decir, en vez de ser algo parecido a que me envían un mail para avisarme, es decir, alguien ya sabe y me avisa, esto es más parecido a que el dispositivo, como cuando me suena la alarma del despertador, ¿sí? Es el dispositivo que dice está el hora y me avisa a mí, ¿de acuerdo? Así que esa es la detección descentralizada, y en este protocolo en particular es que está basado el sistema de Apple y Google, ¿sí? Es una variación de ese dispositivo, pero está fuertemente inspirado y basado en el DP3T, que les decía es el descentralizado. Este sistema se usa actualmente en unos 18 países más o menos, en particular Uruguay fue uno de los primeros países seleccionados para probar y aplicar esta tecnología, y de ponerlo en funcionamiento es el primero en Latinoamérica, y si no me equivoco es el segundo o tercer país en el mundo en ponerlo a full en producción, a funcionar para este caso del COVID-19. La siguiente pregunta que se nos presenta es, ¿funciona? Hasta acá les conté cómo está pensado que funcione. La pregunta es, ¿realmente funciona? Bueno, para esto tenemos dos posibles respuestas. Una por el lado teórico y otra por el lado práctico. Por el lado teórico lo que podemos es ver la documentación. Tenemos la documentación detallada y precisa de las APIs que exponen cada uno de los sistemas de Google y de Apple. Podemos elegir cuál de ellas mirar, podemos elegir cuál de ellas implementar. Además de esto, hay muchos papers, mucha documentación, es decir, especificaciones, hay un montón. Y yo sé que para los ingenieros de software en particular, nosotros decimos que la verdad está en el código, así que también por el lado del código podemos investigar, ¿sí? Del lado del servidor que se utiliza para esto, el servidor se utiliza para recibir las claves de los dispositivos y enviarle a cada uno de los dispositivos la última lista de claves positivas conocidas, ¿sí? Para eso es que se utiliza el servidor. Eso Google expone, publica una implementación de referencia de ese servidor en lenguaje Go, y en particular en Uruguay estamos usando un fork de ese repositorio que está publicado por AGESIC también en GitHub. Y del lado del cliente, bueno, está por un lado lo que está en cada uno de los sistemas, es decir, en el sistema operativo de cada teléfono, en el caso de los teléfonos Apple en el iOS, en el caso de los teléfonos Android en el propio Android. Ahí está implementada la parte del protocolo de alertas de exposición, y lo otro que hay es un mecanismo, como esto está hecho en GeneXus, se utiliza un mecanismo de acceso unificado a esas APIs, y también está publicado en forma open en GitHub,
las bibliotecas que acceden a esas APIs y pueden también allí investigar cuáles son las APIs que se usan, cómo se usan, cuáles son los datos que viajan, cuáles son los datos que se reciben, etcétera, etcétera. De hecho, hemos tenido colaboración de varias organizaciones revisando este tipo de cosas, la Facultad de Ingeniería en sí misma, por temas de seguridad, por temas de privacidad, y analizan nos ayudan no solamente a analizar desde el punto de vista del código, sino del punto de vista de las operaciones, de las instalaciones, de la infraestructura, etcétera, para para tener mayor seguridad sobre los datos y la privacidad de este sistema. En el otro extremo, si quisiéramos verlo desde el punto de vista más abstracto, las cosas que me parece que son importantes de este sistema son algunas de las que ya hemos mencionado, que es, en particular, que no hay información geográfica, ¿sí? Que los códigos que se envían son anónimos, no están relacionados con las personas ni con los dispositivos, que la comunicación es entre pares, es directamente por Bluetooth entre dispositivos, no es como cuando uno envía un email que pasa por un servidor de correo o cuando uno envía un SMS que pasa por una telefónica. Esta la comunicación es directamente de los dispositivos. El único que guarda datos es el dispositivo. El que detecta los contactos es el celular y, como les decía, nos da una alerta del estilo de la alerta del despertador, ¿sí? No es que me llega un mensaje de otro que sabe antes que yo y me avisa, sino que es el dispositivo el primero que se entera y me avisa solamente a mí. A partir de ahí, cuando me avisan de que yo puedo haber estado en contacto con alguien que era positivo, yo puedo eventualmente solicitar ayuda o iniciar un seguimiento médico. El sistema tiene 3 mecanismos de opt-in, de que el usuario tiene que tomar la decisión explícita de participar. La primera es de activar o no activar las alertas, ¿sí? Si no activa las alertas no funciona, es una decisión de cada usuario. La segunda es, en el caso de que alguien se detecte positivo, es bueno si colabora enviando la información para que los demás reciban alertas, pero es a su entera voluntad si lo hace o no lo hace. Alguien podría decidir no hacerlo y no colaborar. Y la tercera es esta otra. Una vez que recibe el aviso, bueno, podría reportarlo o no. Lo normal es que lo reporte, de la misma manera que reporta de que viajó al exterior o reporta que sabe que estuvo en contacto con alguien que es positivo o reporta que tiene síntomas porque tiene tos, etcétera. Poder reportar, señores, me llegó un aviso a mi celular de que pudo haber estado expuesto. Así que esto funciona. Sí, desde el punto de vista teórico funciona, desde el punto de vista práctico nos quedan todavía 2 grandes desafíos. El primero es el de anticipación, es decir, para que yo pueda recibir una alerta porque hace una semana, por ejemplo, estuve cerca de alguien que luego fue detectado como positivo, tengo que haber tenido activadas las alertas de antes. Es decir, es como comprar un seguro. Si quiero tener un seguro de incendio, no puedo esperar a sentir el olor del humo de que ya se me está prendiendo fuego. ¿De acuerdo? Esto tenemos que hacerlo antes. Y el siguiente desafío, más grande todavía, es el de coordinación, porque esto no es como andar en bicicleta, que uno puede hacer de a uno, sino que es algo para hacer con otros. ¿Sí? Porque no alcanza que solamente yo active las alertas, sino la activan también aquellos que pueden haber estado cerca mío. ¿Sí? Cada Beatriz necesita un Antonio, o mejor dicho, todas las Beatrices necesitan a todos los Antonios. Así que se dice que para bailar un tango hacen falta 2. Esto, incluso más que un tango, es un pericón. ¿Sí? Así que necesitamos mucho más que 2. ¿Cómo andamos en esto? Bueno, miren, estos son los números que tenemos actualmente. La aplicación fue descargada más o menos por unas 600.000 personas. Un 75% de ellas con dispositivos Android, el resto con 25% con dispositivos iOS. Y de esas 600.000 personas, aproximadamente la mitad, unas 300.000, fueron las que activaron las alertas. ¿Son buenos, son malos estos números? Bueno, es relativo. ¿Sí? Desde el punto de vista de que una aplicación que no es WhatsApp, que no es Facebook, ¿sí? La han bajado 600.000 personas en este tiempo, son números realmente importantes. Desde el punto de vista de la cantidad, quizá no tanto. Se dijo en algún momento de que para que estos sistemas funcionaran necesitaban tener una adopción mínima de 60%, y es una de esas cosas incorrectas que estamos siempre desde atrás tratando de explicar.
Ese número del 60% en realidad fue mal interpretado. Ese 60% lo que quería decir es que si no se hiciera ninguna otra cosa, tener un 60% de adopción de un sistema de este tipo podría resolver el problema. Pero naturalmente, obviamente no es la única cosa que se hace, hacemos todo lo demás. Y el otro punto es que cualquier avance que se haga, es decir, si una persona recibe un aviso ya es bueno, y si 5 personas reciben un aviso va a ser mejor, ¿sí? Sobre todo en algo que no tiene costo. ¿Funciona o no funciona? Sí, es muy útil, pero me hace acordar a mis maestras en la escuela que decían puede y debe rendir más. Es decir, tenemos una adopción importante, pero sería muchísimo mejor lograr adopción todavía mucho mayor. No solamente, obviamente, con el bajado de la aplicación, sino sobre todo con la activación de las alertas. ¿Cómo hacemos para lograr eso? Bueno, la primera forma que podemos tratar de llegar a lograr eso es en realidad de hacer como el virus, ¿sí? Así como el virus se propaga de persona a persona, nosotros podemos tratar de promover esto como si fuera un virus también de persona a persona. Y en particular para los que eventualmente dominan un poco más la tecnología o que son más jóvenes, también no solamente promover en el sentido de invitar a que lo hagan, sino incluso ayudar. Hay muchas personas que todavía tienen dificultades con la tecnología y entonces puedo ayudar a mi abuelo o a mi suegro a que instale la aplicación, que active las alertas, ese tipo de cosas. Por otra parte, hoy hablábamos de cuál es la mejor proporción o la proporción mínima de adopción que se necesita a nivel general para que esto se considere como efectivo. Esa es una forma de ver las cosas. La otra forma es de verlo desde el punto de vista de cada individuo. En realidad, para cada uno de nosotros no es tan importante cuál es el porcentaje de adopción en toda la población de Uruguay como cuál es el porcentaje de adopción en aquel subconjunto de la población de Uruguay con el que yo estoy en contacto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, porque vivimos en un mundo en el que sí estamos todos conectados, pero también hay centros locales, ¿sí? Ciertos nodos que se dan, ciertos clusters, ¿sí? Ejemplos de eso pueden ser empresas, pueden ser clubes, pueden ser instituciones, ¿sí? Y de hecho, por eso justamente varias de estas organizaciones han estado también promoviendo, habrán escuchado eventualmente de la AUF, promoviendo de que se utilice la aplicación, en algunos casos exigiendo, dependiendo de las organizaciones, en empresas privadas, en CUTSA, Mercado Libre, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es algo que tiene un efecto local, que es muy bueno, es decir, si yo logro que aquel subconjunto con el que estoy más en contacto tenga una buena adopción, es bueno para mí, es bueno para ese grupo, esa comunidad en la que pertenezco, pero a su vez es la forma de también llegar a que eso se generalice y podamos llegar también, es el mecanismo por el cual podemos llegar a una adopción generalizada, ahí sí, a nivel global. Hoy, en algún momento hablábamos de vacunas, de que no tenemos todavía una vacuna para el COVID-19. Una vacuna es una forma de preparar a las células de un organismo para que detecten cierto agente maligno y permitan que a partir de esa detección el organismo pueda combatirlo. Si consideramos al Uruguay como un organismo y nos vemos a cada uno de nosotros como la célula de ese organismo, este mecanismo es una forma de preparar a cada uno de nosotros, las células, de poder detectar los casos de agentes malignos y poder disparar la respuesta inmunológica del organismo que es toda la sociedad uruguaya. La diferencia con la otra vacuna, a esta, en algún lado la mencionaba como vacuna social, la diferencia entre esta vacuna social y la vacuna real es que esta sí está disponible y esta ya la podemos empezar a utilizar y solo depende de que lo hagamos nosotros y que las activemos. Y de esa forma podemos ayudarnos entre todos. Muchas gracias.